Empiezo a grabar y empiezo a transmitir. Muy buenos días a quienes nos ven, nos escuchan en este espacio y en este ejercicio de tecnología. Soy Federico Sariñana y tengo la oportunidad hoy de platicar con un amigo, un personaje político importante aquí en el estado, Alberto Catalán Bastida, diputado local, perredista y presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado. Buen día, diputado. Buenos días, Federico. Un gusto saludarte. Un abrazo afectuoso virtual. Por lo pronto, espero pronto podamos saludarnos de manera personal. Y pues aquí estamos dándole ya, como tú lo dices, con estas nuevas herramientas. Tenemos la posibilidad de compartir información, de intercambiar puntos de vista y me da mucho gusto el poder hacerlo el día de hoy contigo. A tus órdenes. Oye, y precisamente sobre esto, te ha tocado una situación muy extraña. Para quienes no conocen un poco lo que se hace, la presidencia de la mesa directiva es la que se encarga de coordinar los trabajos de las sesiones, entre otras cosas. Hacerlo de manera normal, habitual, es complicadísimo porque son 46 diputados, pero hacerlo como te ha tocado ahora de manera virtual es todavía mucho más complicado e inédito, incluso hasta en temas legales. Sí, pues la verdad es que desgraciadamente pues nos tocó a estar al frente de la mesa directiva con esta situación de la pandemia, con estas medidas de sanidad que pues son muy importantes y debemos acatarlas. Y precisamente pues el Congreso del Estado no podía quedar separado y pues no pudo sustraerse digamos, de esta forma en que las autoridades nos pedían que acatáramos la sana distancia, que se cerraran todas las actividades que no fueran esenciales. Sin embargo, el Congreso pues no puede cerrar. Desde un principio lo que hicimos fue generar alguna estrategia para que pudiéramos seguir trabajando tanto en comisiones como en las propias sesiones, y es por eso que hace ya algunos días, algunos meses, aprobamos en pleno un acuerdo en el que nos daba la posibilidad de poder sesionar de manera virtual, precisamente para que algunos temas pudieran salir, ¿no? Y pues aquellos temas que tuvieran que ser necesariamente presenciales por la importancia y por lo que implican, pues lo hiciéramos con todas las medidas de sanidad. Porque además les tocó un paquete de reformas muy importantes, aprobarlas sobre casi sobre la hora para poder aplicarlas y que generó incluso mucho debate si ustedes habían votado la reelección y cosas así. Pero, digamos, el trabajo que hay en estas reformas es muy importante y lo lograron sacar a tiempo. Claro, o sea, el trabajo que tú comentas de la reforma en materia electoral fue sin duda algo de lo más importante, de lo más representativo que se trabajó, digamos, en este segundo periodo ordinario, sobre todo por los tiempos, ¿no? Por el ya inminente inicio del proceso electoral ahora en septiembre, pues obviamente que eso era un deadline para nosotros para poder aprobar de manera legal algunas reformas que bien, como tú dices, fueron algunas pues muy cuestionadas, criticadas, pero pues lo importante fue que pudimos homologar algunas leyes y reformas federales que ya estaban, o sea, que ya estaban, y lo que teníamos que hacer era regularlas, ¿no? En el Es decir, Estado. no votaron ustedes por la reelección y por estas cosas, simplemente fue lo que a nivel nacional ya estaba, trasladarlo, aplicarlo aquí en Guerrero. Sí, y además de ajustarlo y normarlo algunas cosas que por ahí no estaban muy claras, y esto pues evitaría que en pleno proceso electoral se pudiera hacer mal uso de este tipo de reformas, de este tipo de, digamos, de figuras, ¿no? De figuras electorales, y que evitáramos el estar yendo a consultas, el estar esperando que un tribunal defina. Entonces, ¿por qué no desde ahorita nosotros prevenirnos y tener un marco legal amplio y también ya este tipo de cuestiones muy identificadas
para que pues en el proceso electoral las instituciones se dediquen a calificar el proceso electoral y no estemos perdiendo el tiempo en algunas otras cosas, ¿no? Entonces, creo que esto fue algo muy importante. Al ser una reforma a la ley, pues tenía que ser de manera presencial. Igual, el día lunes de esta semana tuvimos que sesionar de manera presencial porque pues finalizaba el periodo ordinario el segundo periodo ordinario del segundo año legislativo, y pues bueno, así lo marca la ley, teníamos que clausurarlo, teníamos que instalar la comisión permanente que estará trabajando en este periodo de receso, y de igual manera teníamos que elegir y tomar protesta a la mesa de directiva que entrará en funciones a partir del 1 de septiembre de este año. Entonces, son temas que pues no podemos hacerlos de manera virtual. Como tú decías, si una sesión en Es pleno complicadísimo tiene varias organizar a complicaciones. 46 diputados. Es correcto, entonces pues en una pantalla a distancia se complica un poco más. La mesa directiva que me honro en presidir, todas las sesiones virtuales tuvimos que estar en el pleno porque no había otra manera en la que pudiéramos nosotros poder articular todo lo que se hace previo a una sesión, durante una sesión y al final de una sesión. Porque es muchísima gente, es decir, no solamente son los 46 diputados, sino mucha gente, servicios parlamentarios, áreas técnicas, es decir, estamos hablando cuando menos de 100 personas las que tienen que estar forzosamente para poder avanzar con una sesión, y entonces coordinarlas, ponerlas de acuerdo, que todo el mundo tenga la posibilidad de hablar, es complicadísimo. Sí, claro, o sea, no nada más es que los 5 diputados que integramos la mesa directiva estemos ahí haciendo todo, ¿no? Y como tú dices, servicios parlamentarios juegan un papel sumamente importante porque pues tienen que tener la versión estenográfica de las sesiones porque es lo que se publica en el diario de los debates y da certeza de lo que pasa en las propias sesiones. El área de comunicación social también es muy importante, que las sesiones pues no fueran a puerta cerrada ni privadas, o sea, que fueran por públicas. Los medios que fueran, pero que fueran públicas, y en este caso, pues a través del canal del Congreso, a través de los canales en las redes sociales, de las transmisiones en vivo. Entonces eso también pues implica que haya personal de comunicación social involucrado, y pues bueno, son varios temas que se tienen que hacer para que podamos desarrollar estas sesiones. Y la verdad es que pues de alguna forma fuimos pioneros, ¿no? Sí. En este tema. Creo que se siente el precedente para que, esperemos que no, pero que en cualquier otro momento en donde haya la necesidad de resguardarnos en casa, no haya condiciones quizás de utilizar también el pleno del Congreso o algo así, pues se pueda quizás desarrollar una sesión en estos términos. Como tú sabes, muchas veces cuando había amenaza de bloqueo en el Congreso, se habilitaba alguna otra sede para que se pudieran desarrollar las sesiones, algo por el estilo, ¿no? Pero ahorita, pues, la amenaza es que puedas estar en un lugar cerrado o cercano a alguna persona que pudiera por ahí tener el virus con el que estamos combatiendo, y pues bueno, eso pondría en riesgo la salud de las diputadas, de los diputados, pero también de todo este equipo que hace posible que funcione el Congreso del Estado. Oye, y yo me regreso un poquito atrás en el tiempo. Sí. Normalmente el presidente de la mesa directiva se elige casi siempre, y así siempre se ha hecho, a uno de los personajes de la legislatura con mayor experiencia, porque normalmente es alguien que ya ha sido diputado, que ya conoce el procedimiento, que ya tiene, digamos, muchas tablas políticas para poder mediar entre todos los compañeros. Casi siempre es, digamos, un personaje muy experimentado. A nivel federal, por ejemplo, estamos hablando de que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados fue nada más y nada menos que Porfirio Muñoz Ledo. Pero en tu caso, si no me equivoco, eres uno de los diputados más jóvenes de esta legislatura, probablemente el más joven, seguramente, pero de lo que yo recuerde, en muchos años, el más joven de la mesa directiva. ¿Cómo fue para ti que te dijeran, ahora tú te va a tocar lidiar con todos tus compañeros, que además hay que decirlo, hay muchos que son muy experimentados, llevan 2, 3 o más veces como diputados? O sea, ¿cómo fue para ti asumir esta responsabilidad siendo uno de los diputados más jóvenes de la legislatura y probablemente el presidente de la mesa directiva más joven de la historia?
Gracias, Federico. Pues la verdad es que una experiencia única. Es la primera vez que tengo la oportunidad de ser diputado, de ser legislador. Y bueno, reconozco también lo que tú dices, ¿no? La figura de la doctora Verónica Muñoz Parra, una diputada con toda la experiencia, ¿no? Quien llevó los primeros trabajos el primer año legislativo y que lo hizo muy bien. La verdad es que sí impone ese tipo de figuras, pero desde que entramos al Congreso del Estado, yo tenía en mente poder generar las condiciones políticas y los acuerdos necesarios para ser el presidente de la mesa directiva en el segundo año. Esto, pues claro, primero fue un acuerdo con la fracción de mi partido, del PRD, en donde tuvimos que hacer alguna serie de acuerdos en donde involucraron a los otros diputados, diputadas, también con el tema de las comisiones, pero desde que yo entré al Congreso yo tenía en mente la presidencia de la mesa directiva y agradezco ¿Qué te motivó? ¿Qué te motivó? Porque es más complicado, es decir, esa es tu responsabilidad como diputado, atender tus obligaciones, pero además estar prácticamente todos los días, todo el día al pendiente, porque eres la representación oficial del Congreso, no solamente en las sesiones. ¿Por qué te animaste y dijiste, híjole, pues a ver, también le entro a este otro tema y no solamente, como en muchos casos, se la llevan tranquila con su chambita de diputado y hasta ahí? Pues precisamente por eso, ¿no? Porque por lo que representa la figura de ser presidente o presidenta de la mesa directiva, solamente tienen la oportunidad en este Congreso 3 personas en estos 3 años, ¿no? O bueno, o más dependiendo las condiciones en las que cada quien, pero digamos formalmente tendrían que ser 3 presidentes, un diputado o diputada por cada año, y bueno, y esta es una posición que también se va rotando, ¿no? Pero precisamente por eso, por la importancia, por la solemnidad, por lo que implica ser el representante de uno de los 3 poderes en el Estado, ¿no? Que es el poder legislativo. Claro que tampoco no fue un tema de improvisación, quiero decirte que pues, nos preparamos para esto. Como yo te dije, desde el primer día que llegué al Congreso, no quité la mira de ese objetivo, por lo que también no solamente tendría que ser un tema de acuerdo, sino que tendríamos que demostrar que estamos preparados, que tenemos la capacidad para hacerlo. Creo que fue complicado, nada es sencillo, pero hasta el momento, y creo que en la evaluación que hemos hecho con algunos compañeros diputados y diputadas, creo que nos dio esta preparación, esta coordinación también con los integrantes de la mesa directiva, que pudiéramos haber hecho o desempeñado un buen trabajo. Nos quedan todavía 2 meses y medio para seguir coordinando los trabajos de la mesa directiva y del Congreso, ahora en la sesión, en la comisión permanente, perdón. Y pues bueno, trataremos de seguirlo haciendo como lo veníamos haciendo, ¿no? Apegados a la ley, de una manera institucional, tratando de que los debates dentro de las sesiones pues puedan ser moderados, de que haya respeto entre las diputadas y los diputados, porque eso también tiene que ver mucho, ¿no? Cómo tú lleves las sesiones es lo que hace que una sesión se te pueda salir de control. Si no tienes el pleno conocimiento de la ley orgánica o no interpretas la ley como en esos momentos debería de hacerse para darle, quizás bajarle un poco los ánimos si es que una sesión se tensó por algún tema en específico. O si apurarlos diputado, porque de repente luego no llegan tarde, digamos. Y fíjate Es que como ser el eso jefe de grupo, es como comentas. ser el jefe de grupo de un salón de 46 chavos, ¿no? Sí, claro, y donde hay, pues, el chavo, el rebelde, ¿no? El que no le hace caso al maestro, el que se El la pasa travieso, molestando a los otros, el que hace bullying, el que grita, ¿no? Pero fíjate que algo también que rescatamos, yo creo, este año, es que muchas veces decían, oye, pues es que en legislaturas pasadas se sesionaba, o sea, más bien se convocaba sesión a las 11 de la mañana y eran las 4 o 5 de la tarde íbamos empezando, ¿no? Entonces, creo que nosotros también marcamos un precedente, y esto que tiene que ver obviamente con la voluntad de las diputadas y de los diputados,
de los integrantes de la Junta de Coordinación Política para que previamente se puedan hacer los acuerdos necesarios, podamos discutir cómo va a ser la sesión, cómo se va a desarrollar, qué va a ir en el orden del día, para que nosotros podamos iniciar temprano, ¿no? Y pues quitarnos también este estigma un poco de que los diputados son flojos, llegan tarde, ¿no? Y todo esto. Y también algo muy importante que muchas veces se comenta que el periodo de receso, ¿no? Entre los periodos ordinarios, pues sirven de vacaciones para los diputados, ¿no? Pero yo por eso hice el llamado a que ocupemos este tiempo que vamos a tener para que podamos sacar todos aquellos pendientes que de por sí venían arrastrándose en la legislatura y que ahora, pues con estas medidas de contingencia, de confinamiento, pues también se ha relegado un poquito, ¿no? Entonces, esta parte. Oye, si no me equivoco, ¿tú eres de los más jóvenes, 35, 36 años? Pues casi somos generacionales. 35, 36 más o menos calculo. La verdad, tengo 35 años, pero en esta legislatura hay diputados muy jóvenes también. No soy ni el más joven ni el... Pero digamos, estás en este bloque entre los 4 o 5 más jóvenes, ¿no? Seguramente tú. Sí, seremos. Yo creo que Celeste. Que entre unos 5 o 6 está la diputada Samantha, la diputada Celeste, la diputada Yoloxen, el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, que también es joven, el diputado Moisés Reyes, que también es joven. Somos yo creo que como unos 6, 7 diputados y diputadas que andamos ahí generacionalmente. Y de la mesa directiva, si no me equivoco, también, cuando menos, no sé si de la historia, pero sí en muchos años, eso sí, el más joven. No recuerdo yo algún diputado más o menos dentro de ese rango de edad en los últimos años. Pues... fíjate que creo que la legislatura pasada, el diputado Lalo Cueva, me parece que él fue presidente de la mesa directiva y creo que también está más o menos por ahí. Entonces, sí, pero la verdad es que pues a mí me da muchísimo gusto que sea una legislatura, además de muy plural, pues ahora con la nueva fuerza mayoritaria en el Congreso, pero sigue siendo una legislatura plural, pero donde también tenemos a mucha gente de experiencia. O sea, si bien es cierto, habemos diputadas, diputados que estamos por primera vez en el cargo, que muchos de ellos también llegaron, lo tengo que decir con toda la responsabilidad y con todo lo que ello implica, con la inexperiencia política quizás, que les dio la propia ola de Andrés Manuel López Obrador para llegar a ocupar este espacio, personas o figuras que a lo mejor era su primera incursión en los temas políticos y hoy están en el Congreso. Eso generó quizás al principio también de la legislatura pues mucha tensión, muchos choques, quizás un estancamiento en algunas cosas, pero también pues hay diputados y diputadas que pues ya digamos tienen hasta una carrera legislativa. Tienen maestría y doctorado, ¿no? Sí, porque la verdad es que han tenido la posibilidad de ser 2 o 3 veces diputados locales, de ser diputados federales, de ser senadores, senadoras, ¿no? Entonces, la verdad es que eso es muy imponente, pero además es muy aleccionador, ¿no? El poder escuchar a un diputado como lo es el diputado Héctor Apresa, como lo es el diputado Celestino Cesario, el diputado Bernardo Ortega, la diputada Alicia Zamora, que son personajes políticos que han estado en varias etapas políticas del Estado, que han podido ser representantes populares en varias ocasiones, que han tenido cargos muy específicos y de mucho renombre. Y la verdad es que todo eso, pues uno en la juventud, pues lo va captando, además de la preparación que pueda uno adquirir en las instituciones. Yo creo que no hay nada como la práctica y como estar en esos momentos en donde se hace historia, en donde se generan cosas buenas para el Estado y que pues está bien padre que puedas tú haber sido parte de esos momentos, ¿no? Oye, y importante, porque además, entiendo, ¿tú estudiaste ciencias políticas?
Sí, yo soy politólogo. Sí, estudié ciencias políticas en el Tecnológico de Monterrey. Esto seguramente es más importante que, o equivale como a 2 o 3 semestres o a la mitad de la licenciatura, todo lo que se aprende. Sí, fíjate que he sido muy afortunado en mi vida laboral y política. He tenido la oportunidad de estar cerca de grandes políticos, de grandes hombres, que me han dejado una enseñanza muy importante, que como te digo, yo creo que es muy diferente lo que uno puede aprender en las instituciones a lo que aprende viendo a una persona trabajar todos los días, colaborando con esas personas. Y la verdad creo que eso es muy rescatable. Tuve la oportunidad de tomar un diplomado, precisamente preparándonos para esto, un diplomado en temas legislativos en el ITAM. La verdad, pues, un sinfín de información, muchísimas cosas, pero no hay nada como vivirlo en carne propia, ¿no? Entonces, no hay nada como estar ahí. Entonces, eso, la verdad es que, pues mira, yo siempre he sido, digamos, muy activo, soy muy inquieto, ponle tú que sí me gusta el estudio y todo, pero no hay nada como andar en territorio. Yo Pero la siempre, política apasiona, la política apasiona. mira, sí, yo no era ni el mejor estudiante, pero tampoco era de los que reprobaba tanto, ¿no? Entonces, digamos el promedio, pero a mí sí siempre me motivó más pues estar en campo, estar en territorio, estar aprendiendo. Yo no soy de los que les guste tomar, por ejemplo, algunas clases virtuales y eso, no, yo presencial, o sea, siempre me he caracterizado por eso, ¿no? Por estar ahí, por estar al pie del cañón, porque creo que eso es lo que realmente te marca y eso es lo que al final de cuentas te da un bagaje político, histórico, cultural, pues bueno, es lo que tú tienes Y te ha que ir tocado tener, acumulando, ¿no? te ha tocado tener buenos maestros en la política. Entiendo, estuviste cerca de Ángel Aguirre Rivero, estuviste cerca de Humberto Salgado, entre otros. Es decir, cuando menos ellos dos son personajes con muchísima experiencia, con muchísimas tablas y de los que seguramente el día a día se aprende muchísimo. Como te digo, afortunadamente tuve la oportunidad de estar cerca de ellos, de colaborar en el gobierno del licenciado Ángel Aguirre, pues bueno, obviamente genera varios puntos de vista. Sin embargo, yo creo que es una de las figuras políticas más importantes en el estado de Guerrero, 2 veces gobernador, con una amplia trayectoria también. Entonces, la verdad es que de él he aprendido muchísimo políticamente. Tengo la oportunidad también de que pueda tener algún consejo de él, de que pueda platicar con él, de que sigamos haciendo política hoy juntos, ¿no? Al interior del partido, con la expresión izquierda progresista de Guerrero. Y bueno, pues eso la verdad es que creo que pocos pueden decir que tienen Un a un consejero de ese amigo, nivel. a un consejero de ese nivel. Tuve la oportunidad de ser particular del licenciado Humberto Salgado, quien no conozca a don Humberto Salgado, pues Sí. no sabe de lo que estamos hablando. Y quien lo conoce con sabe mucha experiencia. efectivamente el ambiente político que emanan. O sea, son dos personajes que toda la vida, todo el tiempo están haciendo política y la saben hacer de manera Así es. increíble. Entonces, la verdad es que yo creo que más que una maestría, más que un doctorado, el haber sido 2 años y medio particular del secretario general de gobierno en un momento complicado, en un momento donde había muchas tensiones, en un momento donde había muchos conflictos políticos, pues eso de alguna manera también obviamente que ayudó a la formación política institucional, muy institucional, que yo practico. Y alguien también con quien, además de aprender, pues tuve la oportunidad de ser su amigo desde la infancia, así como contigo, que nos conocemos desde la infancia, pues fue Ángel Aguirre Herrera, que desgraciadamente ya no está con nosotros, pero también muchas cosas en positivo que aprender de él, porque además de ser hijo de un gobernador, él caminó Era su propia apasionado ruta también de la política. política y de la gente. Exactamente, entonces son muchas enseñanzas. He tenido la oportunidad creo yo, de tener muy buenos amigos también. Insisto, pues quienes no sepan, a lo mejor pues no saben que Federico y yo somos amigos
desde muy pequeños, ¿no? 10, 12 años tenía cuando nos conocíamos. Sí, como desde los 10, 12 años andábamos haciendo travesuras. Y así como Federico ahora, pues, que es un comunicador muy importante a nivel estatal y no dudo que lo vayas a lograr próximamente también a poder romper esa barrera del Estado y salir al tema nacional. Así hay muchísimos amigos de los que se va aprendiendo en la vida y eso es lo más importante, ¿no? Que podamos tener amigos, que podamos tener esas personas con el que podamos generar empatías, que podamos pues tener este tipo de conversaciones y aprender el uno del otro, ¿no? Yo siempre lo he dicho, uno no lo sabe todo y no debe de estar cerrado a aprender nuevas cosas todos los días de todas las personas que sea posible, ¿no? Oye, hace unos días en tu informe que diste, llamaste la atención porque hiciste algo que pocas veces se hace. Normalmente cuando uno se le pregunta sobre el trabajo, pues siempre habla para bien. Y tú hiciste una especie de autocrítica, decir, híjole, yo hice mi mejor esfuerzo, pero en términos generales como Congreso nos ha faltado, tenemos pendientes, tenemos cosas todavía por resolver. Un tema que, digo, no es fácil porque, insisto, muchas veces se habla en positivo y uno ha hecho las cosas muy bien y todo está en rosa, pero a veces esa parte de autocrítica es necesaria y también habla de una visión importante, de que hay algunos temas pendientes. Mira, yo creo, Federico, que los tiempos no están como para que podamos ocultar lo que pasa, ¿no? En las instituciones, no están para que podamos maquillar las cosas. Hoy, con la facilidad que tenemos del acceso a la información, con las redes sociales, con las herramientas tecnológicas, pues hoy la gente ya no tiene el mismo criterio que tenía hace quizás incluso una década, ¿no? O 2 décadas, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de ser autocríticos. Creo yo que, como te digo, que eh, el reacomodo político que sufrió el Estado mexicano en el pasado proceso electoral fue muy fuerte, ¿no? Fue muy fuerte, fue un sismo, diríamos, de más de 7 grados, yo así lo considero, que generó muchísima expectativa, no solamente en el Congreso del Estado, sino en las alcaldías, en los gobiernos estatales, en la propia presidencia de la República, ¿no? Y creo yo que el Congreso pues ha estado trabajando, hemos estado ahí, pero creo que ha faltado voluntad política para generar aquellos acuerdos que nos lleven a destacar como un parlamento progresista, como un parlamento plural, donde Que estemos marcó un cambio cosas. significativo, ¿no? Desgraciadamente, de algún tiempo para acá se han venido polarizando las posiciones dentro del Congreso y esto ha impedido avanzar quizás en algunos temas. Está muy marcada la línea política que traen los diputados locales de Morena y los diputados que de alguna manera hemos hecho un bloque también para evitar este avasalle, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que tendríamos que privilegiar en el Congreso del Estado, que haya acuerdos políticos, que dejemos atrás los colores partidarios, que dejemos atrás la línea política que pudiera imponer quizás desde el centro. nacional, desde el centro de la República a los partidos políticos, a los diputados, a las diputadas, y realmente veamos qué es lo que favorece y qué es lo que genera un bienestar colectivo a las y a los guerrerenses, ¿no? Yo creo que falta que podamos construir ese tema, sin embargo, veo la voluntad política de los coordinadores, en este caso, que pues regularmente se reúnen para tratar de sacar los temas. Sin embargo, es muy complicado y pues bueno, nosotros seguiremos apostando a que pueda ser. Ya no hay tiempo, ya estamos por iniciar el proceso electoral, ya estamos por iniciar el tercer periodo legislativo, que sería el tercer año legislativo. Y pues tú sabes que también en temas electorales pues empiezan a mover muchas cosas. El Congreso, muchos diputadas y diputados que tienen
la posibilidad política de participar o tienen el deseo de participar en el proceso electoral, pues solicitan licencia, llegan diputadas y diputados nuevos. Entonces, son algunas cosas que obviamente se tienen que evaluar y que se tienen que trabajar, ¿no? Oye, y sobre esto, ya digamos empezó la encuestitis, han estado saliendo muchas encuestas, sobre todo a nivel, pensando en la gubernatura. Hay por ahí ya también algunas a nivel local que quizá no han hecho mucho ruido, pero por ahí te mencionan alguna. ¿Qué opinión te merece esto? Mira, pues como todo político, ¿no? Y te lo digo porque yo me considero un político de 100%, ¿no? Desde mi tiempo, o sea, yo hago política, estudié para ser político, hago política, trato de hacer política, entonces, pues claro que a mí me gustaría participar. Sin embargo, creo que tenemos que revisar cuál es el papel que hemos desempeñado, cuál es la calificación, digamos, o la evaluación. Primero, desde un punto y un aspecto personal, y después de tratar de tener alguna opinión de la gente, ¿no? Porque yo, como lo he dicho, pues la gente es la que te lleva, ¿no? La gente es la que te marca la pauta para saber si estás preparado o si tienes las capacidades para hacer, ¿no? Yo siempre he dicho, o sea, la gente cuando ve o le pregunta respecto a algún personaje político, no, pues si acaso le da para ser regidor, ¿eh? O a lo O mejor este le sí da aspira para a la ser grande, ¿no? diputado, ¿no? O, no, pues él sí trae, ¿no? O sea, entonces, yo creo que aquí, pues ya empieza un poco la lucha de egos, estas encuestitis que te digo, yo he tenido la oportunidad de estudiar los temas estadísticos, de cómo se maneja el marketing político, y claro que son estrategias que tienen que salir para empezar a posicionarse en la escena, pero no hay nada como el trabajo, no hay nada como la opinión. Creo que todavía estamos muy temprano para poder estar pensando en eso. En septiembre inicia el proceso electoral y yo creo que hasta diciembre o principios del próximo año podríamos tener un escenario más claro de cómo se van a empezar a mover las piezas políticas. De preguntármelo, como tú lo dices, pues claro que quisiera No, porque eres participar. político, eres de Chilpancingo y sería una condición o una respuesta prácticamente natural, ¿no? Sí, y la verdad es que con mucho gusto, te digo, hemos estado preparándonos también para cualquier posibilidad de participar, para cualquier reto. Chilpancingo no es nada fácil. Hoy, por primera vez, se dio la alternancia en Chilpancingo con el Partido de la Revolución Democrática y pues bueno, las cosas no han estado sencillas, ¿no? Yo creo que es un camino cuesta arriba, que se tienen que ir mejorando las cosas, pero que tampoco pues se llega con una varita mágica para cambiar todo en unos meses, ¿no? Sin embargo, yo creo que se debe de demostrar con trabajo, con capacidad, con un equipo que esté preparado para afrontar cualquier situación y sobre todo pues para dar buenos resultados, porque a la gente no le importa si gobernó un partido tantos años y ahora es otro, a la gente no le importa si se pudo lograr el presupuesto que se planteó o no, la gente lo que quiere ver Su son calle, acciones su que colonia. las beneficien en este momento y rápido, ¿no? Entonces, yo creo que también el proceso electoral que se avecina será sui generis por todo lo que estamos pasando, una crisis sanitaria que ha impactado muchísimo en el tema económico, en el tema laboral, que seguramente impactará en el tema de seguridad también, ¿no? Son muchos aspectos que se deben de valorar y que seguramente no será nada fácil para quien aspire poder presentar una propuesta de trabajo o poder presentar acciones que al menos en corto y mediano plazo puedan tener un resultado favorable, ¿no? Oye, pues yo quiero agradecerte por estos minutos. Sé que tienes muchísimas actividades, pero valoro el poder tener esta plática y sobre todo creo que es importante que la gente conozca y se involucre. Yo creo que siempre es importante esta parte que la gente se involucre, que conozca cuáles son las actividades, qué sí hace un diputado, qué no hace un diputado, cuáles son las responsabilidades y sobre todo también que hay este pues, ejercicio de reconocer
qué se ha hecho bien, qué no se ha hecho bien, qué está pendiente, qué se puede hacer, porque creo que al final, más allá de que se tiene la responsabilidad como un cargo político, pues es un tema en donde todos tenemos que trabajar, la sociedad, los medios, quienes tienen las responsabilidades, trabajar todos por tener pues, un mejor Chilpancingo, un mejor Guerrero, un mejor México. Sí, claro, pues yo creo que es la idea de todos en el área de trabajo en el que estemos, siempre buscamos hacerlo mejor, siempre buscamos dar lo mejor. Obviamente hay veces que muchas cosas no dependen de uno, pero al menos lo que esté a nuestro alcance lo vamos a hacer. Yo siempre me despierto con el ideal de poder generar algunas acciones que beneficien en primera instancia a mis paisanos chilpancingueños, después vamos un poco más a lo general, empezando en Guerrero, pero al final creo que todo se traduce en el ideal que nosotros queremos construir para nuestras hijas, para nuestros hijos, para que tengan un México mejor, lleno de oportunidades, con igualdades de derechos, y bueno, eso es lo importante y creo que es por lo que te levantas tú temprano a trabajar, por lo que yo lo hago, por lo que seguramente muchas personas lo hacen y bueno, esperemos que podamos seguir contribuyendo con esto. No hay nada mejor. Yo tuve, la verdad, como te digo, la posibilidad de salir a estudiar fuera del estado, en una universidad de renombre, la verdad, que mi papá pues se fletó, hizo todo el esfuerzo para que pudiéramos estar ahí, una de las mejores universidades del país y de Latinoamérica. Y muchos amigos me decían, pues, ¿qué haces en Chilpancingo, no? Tienes a lo mejor la posibilidad De ir de a estar otro lugar. trabajando en otra empresa, de estar trabajando en otro estado, de estar trabajando incluso hasta en otro país, ¿no? ¿Por qué estás en Chilpancingo, una de las ciudades con más índices o más Con más bien dicho, rezagos. con más rezagos, ¿no? Y que está catalogada dentro de las 3 o 4 peores ciudades para vivir. Y todo. Y dije, pues, ¿por qué? Porque yo tengo un compromiso con mi ciudad, donde nací, donde crecí, donde le tengo ese afecto. Y uno de los compromisos que hice con mi papá en su momento, cuando yo le pedí que me diera la posibilidad de salir a estudiar, él claramente me dijo, sí, con mucho gusto lo vamos a hacer, pero tienes que regresar a Chilpancingo a trabajar y a dar todo eso que Chilpancingo nos ha dado a nosotros para poder regresar un poco de las bondades que le han dado a mi familia la posibilidad de trabajar en Chilpancingo. Entonces, con mucho gusto yo lo hago siempre. Te repito, siempre pensando primero en el bienestar de la familia, de nuestros hijos, de nuestros hermanos y de las personas con las que convivimos. Entonces, pues ojalá podamos seguir haciéndolo cada quien desde su trinchera. Yo estoy seguro que con el apoyo, la solidaridad de todos, vamos a salir de esta crisis en la que nos metió el COVID y obviamente pues de ahí para adelante, ¿no? Oye, por cierto, que te sigan ahí en tus redes, haces de repente algunos ejercicios, algunos concursos, algunas situaciones ahí con las fechas que se van dando, el Día del Estudiante, el Día del Padre, ahí bastante activo en tus redes sociales. Sí, pues yo creo que también es una nueva herramienta que ahora con la imposibilidad de salir al territorio, de antes, pues tú sabes que tratamos de festejar a las mamás, a los estudiantes, a los padres. Hoy, pues con las herramientas digitales tratamos de llegar, ¿no? Que no pase desapercibido este tema. Aprovecho desde ahorita para mandar un saludo y un reconocimiento a todos los papás. Este domingo es el Día del Padre en México y vamos a realizar una actividad en la que estaremos pues divirtiéndonos un rato. Creo que también no todo debe de ser política, no todo debe de ser trabajo, debe haber un espacio de recreación, de esparcimiento, de poder generar algo más y no solamente política. Entonces, los invito a que sigan mis redes sociales, a que se conecten el día viernes a las 6 de la tarde. Vamos a tener una actividad en donde vamos a tener ahí muchos premios, muchas sorpresas y más que nada va a ser para pasar un rato agradable, va a ser para estar platicando con los amigos, interactuando también desde las redes sociales, por teléfono,
con los amigos que comparten esta visión de Beto Catalán y que sobre todo también pues están pendientes de lo que nosotros hacemos en las redes sociales. Pues te mando un abrazote, mi querido Alberto, mi querido diputado, y estaremos al pendiente. Creo que vendrán temas muy importantes en los siguientes meses, en las siguientes semanas, para poder platicarlos y para poder conversarlos con quienes se acercan y quienes escuchan y nos ven. Gracias, Pico. Te agradezco el espacio. La verdad es que creo que es una buena forma de estar al tanto, de platicar. Aquí tenemos más tiempo que generalmente sí. en la radio o en la televisión, que por cierto, también agradecerte y felicitarte, más que agradecerte, felicitarte por este nuevo proyecto, que seguramente ahorita pues está... no ha despegado al 100% precisamente por este tema de la pandemia, pero estoy seguro que tendrás muchísimo éxito. Enhorabuena y muchas gracias. Abrazote. Abrazote, Pico, que estén bien. Gracias a todos los que nos ven, nos escuchan y que estén al pendiente de la página del diputado Alberto Catalán, la de un servidor también, en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, para que puedan interactuar con nosotros. Gracias a todos. Hasta luego.